Hola amigos de Tiempos Proféticos, sean ustedes bienvenidos a esta segunda entrega de este programa. Venimos hablando de la Gran Comisión. Estuvo con nosotros y hoy de nuevo nos acompaña el reverendo pastor William Rodríguez. Él es el coordinador a nivel de Colombia y va a seguirnos contando y profundizando en este tema. Yo te pido que te quedes con nosotros, ya regresamos. Pastor William Rodríguez, qué bueno que está de nuevo con nosotros y le quiero dar la bienvenida muy especial. Muchas gracias, pastora Aida. Para mí es un placer y un privilegio a la vez el que usted me haya invitado a su programa Tiempos Proféticos para continuar con esta entrevista. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a usted. Don William, ¿qué importancia tiene para el programa Satura Colombia el enfoque de hacer discípulos en este tiempo? La importancia es, en primer lugar, respondiendo al mandato que el Señor Jesús nos ordenó, de hacer discípulos. Y la iglesia como tal se ha desenfocado en esa tarea, que es fundamental. ¿Por qué cree usted que se toma de nuevo la tarea de hacer discípulos como herramienta principal en la evangelización? Tan importante es esto, pastora, que observe que la iglesia ha perdido la dinámica de incluir a todos los creyentes en la Gran Comisión. Hoy encontramos que la iglesia se ha conformado con ser asistente de los domingos solamente, y el hacer discípulos prácticamente se ha dejado de lado. El mandato no es reunirnos, el mandato es hacer discípulos. Y el programa lo que está tratando es retomar precisamente la tarea encomendada por el Señor Jesús. Pastor, muchas gracias. Qué bueno tocar este tema porque yo personalmente como pastora, y ha sido una de mis preocupaciones en este tiempo, es que la gente está muy quieta, como amañándose demasiado dentro de un local, dentro de una iglesia, pero es muy poquito el miembro de los que asiste a la iglesia usualmente, que invita a otras personas y que no tienen en cuenta, o por así decirlo, se les olvida de que ellos también fueron rescatados de una vana manera de vivir, como dice la palabra de Dios, y ya están tranquilos. O sea, en otras palabras, ya tengo la salvación, me dormí en los laureles y los otros, ellos verán. ¿No es así? Sí, pastora, usted tiene toda la razón. La clave no está, o más bien, la razón de ese comportamiento no lo tienen, no tienen la culpa los creyentes, sino los pastores y nosotros como líderes, porque somos los que debemos modelar precisamente la tarea que el Señor nos encomendó. Y nos hemos encajonado, se puede decir, a que la iglesia está dirigida por un pastor y solamente se conforma con dar el mensaje y dentro de 8 días nos vemos. Pero la dinámica de la iglesia es todos los días. Y es mientras estamos estudiando, o mientras vamos a trabajar, o estamos en la casa, en el entorno donde nos encontramos. Allí el pueblo cristiano, el creyente, el Hijo de Dios debe desarrollar la tarea de hacer discípulos de Jesús. Okay. O sea, nosotros como hijos de Dios, y a nosotros a quienes se nos dio el mandato de ir y hacer esos discípulos, o sea, de tomar ese ejemplo que hizo Jesucristo, de ganarnos a todos. Hay una gran preocupación para nosotros los pastores y en las iglesias en general, en el cristianismo, y son 2 áreas que definitivamente están en conflicto, pues aparte de otras, pero que son muy notorias dentro de la iglesia o dentro de las personas que de alguna manera hemos llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo, y es la juventud y las familias. Satura Colombia, ¿de qué manera se enfoca para que estos jóvenes que se levantan desde niños en las iglesias con sus papás que asisten desde hace mucho tiempo, desde que muchos de ellos nacieron en las iglesias, pues cuando sus papás estaban en las iglesias, muchos de ellos van emigrando, van saliendo cuando ya van llegando más o menos a su adolescencia? ¿Qué está haciendo, que usted, que es la persona que está liderando, qué tiene, por así decirlo,
de bueno o de beneficioso Satura Colombia para evitar que eso siga sucediendo en la Iglesia de Jesucristo? Pastora Aida, la iglesia se conoció hace unos años atrás como la iglesia del libro. Y era porque la iglesia, no solamente el creyente portaba la Biblia, sino que además de eso aplicaba lo que estaba aprendiendo. Hoy nos hemos olvidado de esa práctica. Satura Colombia rescata en la dinámica de su programa es justamente ser guiados, enseñados y motivados a actuar por lo que dice la palabra de Dios. Hay un tema, hay una estructura de acercamiento a la palabra que el último punto dice vivir y contar. Vivir y contar no es otra cosa que lo que tú has aprendido hoy lo puedas inmediatamente practicar, llevar a la práctica. Y en la siguiente reunión que tengamos, con esa pregunta, con esa tarea se comienza el programa siguiente. La pregunta, lo inicial es preguntarle a todos, bueno, ¿cómo estamos con la tarea que teníamos la vez pasada? A ver, ¿cómo te ha ido fulano? ¿Cómo te ha ido? Y cada uno va a contar lo que hizo durante la semana con lo que aprendió, a quién le compartió. Si los jóvenes ven ese modelo en sus padres, en el pastor, en el liderazgo, seguro los jóvenes van a incorporar ese modelaje de vida para sí mismos. Y la vida cristiana no va a ser aburrida. La vida cristiana va a encontrar respuesta de parte de Dios en el diario vivir, en la cotidianidad, que es lo que muchas veces los jóvenes no encuentran. Bueno, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Solamente ir cada 8 días y de pronto las canciones no son lo que más me llama la atención. En fin, entonces no hay como algo que sea relevante para el joven. Que les apasione. Que les apasione. No ven respuesta de Dios. Exactamente. Que les haga sentir que Dios, así como con sus papás, también está interesado en cada uno de ellos y en sus sueños y en lo que ellos quieren lograr en la vida. Porque lo que he visto es que el joven que no es músico, el joven que no tiene talentos muy determinantes como para desarrollar dentro de la iglesia, entonces se cree que él no sirve para estar dentro de la iglesia, ¿o me equivoco, pastor? Eso es lo que puede interpretar el joven. Pues si no tiene la oportunidad de ser músico, no tiene el don de la enseñanza o la predicación, prácticamente no tiene lugar en la iglesia. Para estar muy bien. Y efectivamente, Satura Colombia hace de que todos los que están formando parte del grupo realmente se sientan importantes y sean parte de la dinámica de la vida cristiana que el Señor Jesús nos ha ordenado. Entonces, de manera que allí acudimos precisamente al modelaje. Si nosotros nos formamos como pastores en la brecha, llevando a cabo esa dinámica, eso le vamos a modelar a los que nos están viendo, a los que nos están encontrando. Vamos a encontrar situaciones de la vida diaria. Un enfermo, una situación económica de difícil solución o de manejo. Y oramos al Señor y vemos la respuesta de Dios. El creyente, el joven, el niño, el adulto va a encontrar de que Dios sí es real, que Dios sí está interesado en mí y está interesado en ayudarme a resolver mis problemas. No como un Dios lejano que no... Como que no se interesa por mí. O sea, es un Dios, lo hacemos ver en Satura Colombia o a través de la estrategia, de la capacitación, de la práctica, como usted nos está contando, es que ellos van a darse cuenta de tener un Dios más personal. Así es. Más personal. Una de las cosas, pastor, de las otras preocupaciones es que en medio de un mundo tan caótico y donde los jóvenes principalmente tienen tantas ofertas, llegan a la universidad y tienen ofertas por todos los lados de la nueva era, de una cantidad de corrientes, del satanismo, muchísimas cosas. Si capté bien la respuesta que usted me acaba de dar, es volver a la senda antigua, es volver a que el evangelio, aún en los niños, en los jóvenes, se vuelva a vivir, no solamente a hacer una práctica o a volverlo una práctica
que lo estamos viendo muy de cerca, una práctica religiosa más, sino a llevar a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a volver a vivir la palabra como vemos en el evangelio, en los evangelios, y como también nos cuentan de estas personas que fueron mártires cuando comenzó el evangelio, que daban todo por la palabra de Dios, estaban tan convencidos y estaban seguros que había un Dios poderoso que, independiente de que ellos perdieran la vida, era ese Dios que los guiaba aún más allá de la muerte. Es eso lo que Satura Colombia, a través de esta capacitación, quiere hacer: volver a llevarnos a la Biblia, pero no solamente ya a leerla, sino a vivirla aún dentro de nuestros hogares. Indudablemente, ese es el propósito de Satura Colombia, es no solamente leer la Biblia, sino aplicarla a nuestra vida diaria. Y que con nuestra forma de vivir sea el mensaje más contundente que los oyentes y las personas que están a nuestro alrededor puedan ver. Y quieran ser también creyentes o cristianos, lo deseen. Lo deseen. Pastor, una de las cosas que veo en Satura Colombia es que es como volver la iglesia al modelo de la iglesia primitiva que se hizo o se llevaba a cabo, como dice en Hechos de los Apóstoles, de que ellos se reunían en casas, partían el pan, compartían lo que tenían y adoraban a Dios y estudiaban la palabra, y como venimos diciendo, vivían. La gente afuera veía el testimonio de aquellas personas que hacían esto, pero que vivían. O sea que, ¿cree usted que, y según vemos en la palabra de Dios, este modelo vuelve a como era antes? A retomarlo. A retomarlo. Claro. Volvemos a reunirnos en las casas. El Señor dijo que Él volvería por segunda vez. Y Él viene por una iglesia viva, no una iglesia ni muerta ni adormecida. Y de la única manera que la iglesia vuelve otra vez a retomar esa vida es aplicando lo que el Señor nos ha ordenado, que ser luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de la corrupción. Si nosotros no hacemos práctico el mensaje del Evangelio con nuestra propia vida, ¿quién lo va a creer? ¿Quién va a querer un imposible. cambio? Sí. No puedo, generalmente, y hay algo que dice, una frase o algo, que dice que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Así Yo es. no puedo ir con una vida desordenada, donde evidentemente no estoy viviendo la palabra, a invitar a mis vecinos, a las personas que seguramente se sienten muy incómodos por mi testimonio y seguramente afectados, porque dentro de una comunidad como son los barrios y las urbanizaciones, los sitios de trabajo, las universidades donde estudiamos y todo esto, aún se ven afectados es por el mismo comportamiento del entorno. Sí. Entonces, pastor, me llega una pregunta con todo esto, y es: si el enfoque es volver a la familia, a vivir la palabra en la familia y volver a la iglesia primitiva a reunirnos en casas, y como veo que Satura Colombia es plantación de iglesias pequeñas en casas, mi pregunta es: ¿qué reacción puede llegar a provocar esto en las iglesias convencionales o en pastores que de pronto van a decir, bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia local? Entonces tenemos que salir de la iglesia y tenemos que irnos a las casas. ¿O qué cree usted que va a despertar esto, pastor? Innegablemente habrá reacciones como esas que acabas de mencionar, pastora Aida, pero no debería ocasionar eso, porque si vemos en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva no solamente se reunía en el templo, sino que se reunía en las casas todos los días. Todos los días. Y qué bueno sería que precisamente el reunirnos en el templo sea para una gran celebración, donde todos los creyentes tengan la oportunidad de participar del culto, no unos cuantos
que son los profesionales, el que sabe cantar, el que sabe tocar Sí. y el que sabe predicar. Y los demás son solamente espectadores. Sino qué interesante sería de que todos los creyentes tengan un espacio para contar lo que Dios está haciendo en su vida y en su entorno, en su familia, en su comunidad, cómo Dios está cambiando vidas y transformando la comunidad donde vive. Ese debería ser la iglesia realmente que debería estar impactando nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y sí, pastor, y yo creo que el hecho de que los pastores, o sea, usted me contaba en la primera entrevista, nos contaba que se viene dando, por así decirlo, fenómenos, porque una iglesia que tiene convertidos de 400, como me puso el ejemplo anteriormente, 400 personas mensual, y donde casi no se daban conversiones. Entonces, esto lo va a estar viendo la iglesia local y la cantidad de pastores pues que estamos alrededor viendo lo que está sucediendo, máxime cuando estos son tiempos cruciales y son tiempos bíblicos donde la venida del Señor está muy cerca, se ha proliferado de una manera tremenda la corrupción en todos los estamentos, desde la familia, el gobierno, todo esto. Entonces, podemos decir que a las personas darse cuenta, o las iglesias masivas darse cuenta de que aún dentro de la iglesia, las personas que asisten, en muchos de los casos se ven también hogares que están entrando en la disfunción, hijos que se están perdiendo y todo esto. Entonces yo pienso que los mismos pastores van a tener que reconocer que al yo llegar a una casa y visitar a una sola persona, allí en esa casa, por decir algo, yo voy a visitar a una abuelita o una mamá de una casa, pero dentro de esta casa están papá, mamá, hijos, muchas veces tíos, vecinos, primos. O sea que es mucho más fácil que la familia se involucre con este sistema a que de la familia vaya a la casa, a la iglesia, perdón, una o dos personas de esa casa. Pero al yo ir a la casa a llevar la palabra a una de las personas que allí, es mucho más fácil que las otras se involucren. Claro, estamos viendo que nosotros tenemos como práctica es que el creyente venga al templo. Al templo. La dinámica que propone Satura Colombia es, vamos a las casas o a las familias y allí se forma la iglesia. Se forma la iglesia. Entonces la iglesia, la primera iglesia es la familia. Okay, Cuando alcanzamos la familia, familias saludables, familias sanas en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida familiar, seguramente va a crear una sociedad saludable, una iglesia, claro. Una sociedad sana. Sana. O sea, el modelo de la familia bíblica. Claro, exactamente. Bueno, qué interesante todo esto, don William, y yo quería preguntarle que de qué manera la estrategia de Satura Colombia se ve si ponemos por obra esta gran comisión a través de este programa. ¿Cómo ve usted, cómo visiona usted a Colombia? Porque estamos hablando pues de Colombia porque me imagino que esto luego se extenderá a otros países. El Señor da una estrategia y luego Él mismo la lleva. ¿Cómo ve usted a Colombia dentro de unos 10 años con Satura Colombia llevándolo responsablemente como debemos hacerlo cada una de las iglesias que lo están adoptando? Si realmente los pastores y líderes de ministerios conocieran el programa y se involucraran en ello, yo me atrevería a decir que en 10 años el pueblo colombiano estaría multiplicando su población de creyentes por lo menos un 500%. Y no solamente eso, sino que estaría causando un impacto de transformación en nuestra sociedad colombiana, porque la palabra de Dios es transformadora. Es transformadora. Pastor, no quiero dejar pasar la oportunidad porque estoy recordando que fuera de cámaras hablábamos de que los pastores y misiones no tienen por qué preocuparse porque ustedes como Satura Colombia son completamente independientes a
a la visión de cada misión y a la forma de cada iglesia ser conducida por su pastor. O sea, me parece que es importante tocar este punto porque algunos pastores o personas se pueden estar preguntando, bueno, y como decimos popularmente, o sea que Satura Colombia se le mete a uno al rancho y le organiza las cosas. Yo pienso que como he hablado con usted fuera de cámaras, es completamente contrario. O sea, cada uno tiene su propia autonomía dentro de su misión. Cuéntenos, por favor. Sí, Satura Colombia no se mete en asuntos de organización institucionales, ni tampoco debate temas doctrinales que sean controversiales. El enfoque de Satura Colombia es promover el evangelismo en las iglesias, entre las denominaciones, pero que lo hagan con sus normas, con sus estatutos que tienen la organización como tal. Le enseña cómo trabajar, cómo hacer, por ejemplo, una oración de caminata de oración para ganar un sector, cómo hacer la siembra abundante del evangelio, cómo plantar iglesias intencionalmente, cómo hacer estudios bíblicos participativos, interactivos para adultos, para niños, para jóvenes, en todas las áreas. Le enseña precisamente cómo encontrar esos líderes locales, líderes bivocacionales, que los entrena para que justamente lleven a cabo la gran comisión. Además de eso, cómo alcanzar la familia con actividades dinámicas, transformadoras. Cómo capacitar a esos creyentes con la mano en el arado, cómo incorporarlos rápidamente al ministerio, de tal manera que ellos no sean meramente unos espectadores, sino que se sientan parte activa del programa de Dios, porque esto no es de una iglesia en particular, este es el programa de Dios. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Pastor, le escuché decir en la respuesta plantación de iglesias intencionales. Sí. ¿Nos cuenta, por favor, qué significa? Sí. Usted recordará que de pronto en Lucas capítulo 10, el Señor Jesús, cuando comisionó a los 72 discípulos, les dijo que cuando fueran a una ciudad, dieran un saludo. Ajá. Y el saludo es: paz sea esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, qué bien, vuestra paz reposará en él. En él, sí. Efectivamente, en el programa enseñamos a identificar dónde están esos hijos de paz. Esos hijos de paz no son otra cosa que personas en las que Dios está trabajando en su corazón, y muy probablemente ellos ni siquiera lo han identificado. Pero como nosotros llevamos una visión y una misión específica, al encontrar a ese hijo de paz, ya estamos poniéndolo en oración, diciéndole: este es el hijo de paz que va a ser el iniciador de la iglesia que se va a plantar en este lugar. Y desde entonces estamos orando por él y vamos a llevarle la palabra, y esa persona da ¿cómo se va a decir? Como el punto de inicio o de partida para formar allí esa iglesia. Y efectivamente alrededor de él, él mismo va a ir haciendo el trabajo de misionero, de invitar, de traer las personas y dar su testimonio, y ellos van a ver el cambio que está haciendo Dios en su vida y cómo Dios también va a operar en la vida de muchos otros. De manera que va a ser una situación muy dinámica. Muy dinámica. Eso es una de las cosas que me llama la atención en esta segunda parte de la entrevista, y es que no es algo aburrido, es algo donde todo el mundo va a interactuar, los niños, los jóvenes, los adultos, y todo el mundo se va a sentir útil. Y como decíamos ahora ratico, es que cada uno va a saber que tiene un Dios personal que está interesado en él y que lo dotó de dones, de talentos, y los van a poner a funcionar, ¿verdad? Correcto. Bueno, don William, se nos acabó el tiempo. Me alegra tanto, y yo sé que los televidentes también. Para mí fue muy grato tenerle y enterarme también de todo esto que está haciendo Satura Colombia. Yo invito a los que nos están viendo para que pregunten. Nosotros vamos a sacar y vamos a darles, y van a tener a su alcance todo tipo de información de cómo pueden conectarse y contactarse con Satura Colombia a través de
del pastor William Rodríguez. Don William, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos y no quiero despedirme sin antes comprometerlo para que recoja una cantidad de testimonios iguales al que nos contó ahora, que yo sé que desde que usted vio eso hasta ahora se ha incrementado, y qué bueno hacer otro programa para mostrar físicamente ese testimonio para que las iglesias y los otros pastores vean todo lo que esto ha tenido, el alcance que ha tenido Satura Colombia, y se los podamos presentar. ¿Me acompañaría en una próxima oportunidad? Claro que sí, pastora Aida, con mucho gusto. Pues al fin y al cabo ese es el llamado que el Señor nos ha hecho, y es un placer, y no solamente un placer, sino es un privilegio que el Señor nos concede de poder estar involucrados en esta tarea. Que Dios les bendiga y muchas gracias, pastora, por este espacio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, amados televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.